Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los... Derechos de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Además, se debe garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Alimpuncha y Alinzuca, Alintuta, hermanos, Ñañaykuna, Turaykunas, en el horario que nos estés viendo o que vayas a ver este programa Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Iniciamos la semana en este martes 11 de octubre del 2022 en este calendario gregoriano, y un día muy especial para los pueblos indígenas, para las naciones y pueblos indígenas, una fecha muy, muy sensible. Pero antes de comenzar con todo el desarrollo de las noticias y obviamente hacer referencia a lo que es este 11 de octubre, vamos a presentar al equipo que hoy hace posible que Ñukanchis Cancunapa esté saliendo por Radio Chasqui Jujuy 88.7 FM. En la conducción, la hermana Noelia Alarcón, en la parte de musicalización y producción, el señor Gustavo Ballesteros, y quien les habla, Alejandro Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alimpuncha y hermana. Alimpuncha y Huarmicuna, Turaykuna, Alimpuncha y Cuñareta, Curembaireta, y bueno, estamos iniciando este nuevo informativo por Radio Chasqui, Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Bueno, comentamos ahí que hoy ha sido una mañana bastante agitada, así que tuvimos ahí varios incidentes, algunos sobre todo viales, con un choque bastante extenso en el acceso sur, así que bueno, por eso estamos comenzando un poquito tarde. Vamos a acomodarnos mientras escuchamos algo de música y arrancamos con toda la información local, nacional e internacional en Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes.
Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, volvemos al aire, 25 minutos de las 10 de la mañana en este martes particular. Justamente vamos a arrancar este informativo semanal y hablando de una actividad que vienen realizando las comunidades en nuestro territorio, en nuestra provincia, y justamente vamos a hablar un poco de lo que es el Capacñán 2022, ¿no? La séptima caminata por el agua y por la vida. Una caminata que arrancó la semana pasada, el 4 de octubre, desde la ciudad fronteriza de La Quiaca, con el acompañamiento de también el intendente de allá de la localidad y con muchos hermanos de diferentes puntos, de diferentes sectores. También estuvieron acompañando los hermanos de nuestra comunidad de Natividad Quispe y justamente están haciendo un parte diario, no sé si un parte diario, pero por lo menos están subiendo algunos videos cuando son en la llegada de algunas ciudades bastante importantes, ¿no, Noé? Así es, el día 4 partieron desde La Quiaca, distintas comunidades, bueno, por el agua y por la vida, la caminata denominada Capacñán. Tienen previsto llegar el día de mañana acá a San Salvador de Jujuy para, recordarle al gobernador Gerardo Morales el principio de la libertad determinada de los pueblos indígenas, ¿no? De la libre determinación de los pueblos indígenas. Así que el día de mañana van a estar llegando a San Salvador. Así es, ¿no? Y justamente hay una página que ustedes pueden buscar justamente o googlearla ahí en la parte del Facebook. Sí, la caminata indígena por el agua y por la vida, y ahí hay unas reseñas de los momentos de llegada, lo que fue el ingreso a Maimará en el día de ayer, sí, también la llegada a Purmamarca, y la última noticia que supimos, sí, es la llegada a Volcán, sí, justamente donde los recibieron los hermanos del pueblo Tilián, en el día de ayer, a horas de la casi mediodía. Así que mañana están arribando acá a la capital, justamente. Calculamos que lo que hablábamos con algunos hermanos, con Carlos Col, que tuvimos el otro día la entrevista, la idea es centralizar un acto en Plaza Belgrano y ahí estamos obviamente al día con las noticias de lo que es esta séptima caminata por el agua y por la vida, el Capacñán 2022. Y hay justamente también noticias acerca de este Capacñán, que por ahí los medios locales han tomado de manera bastante profunda, si se puede decir, obviamente, la cuestión de cómo actúa este gobierno provincial. Y justamente están denunciando las comunidades que están realizando esta caminata, que el Estado provincial está intimidando a niños y a niñas, intentando deslegitimar la marcha, y obviamente sabemos que la llegada a la capital jujeña va a ser en un entorno, en un marco rodeado de una fuerza de la policía provincial, y justamente a esto hacíamos referencia, a tener mucho cuidado. Mañana va a ser un día muy importante, hoy es un día muy importante para los pueblos y naciones indígenas, así que ¿usted tiene algo de eso, Noé, para informar? Sí, vamos a estar un poco también el día de hoy comentando también ese tema tan importante. Y el tema de la marcha sería, van a estar entregando un petitorio a la Casa de Gobierno
y bueno, se encuentran en estado de alerta y piden a los legisladores nacionales que exijan el cumplimiento de la ley que los ampare. La caminata por el agua comenzó en el 2017, después de que los integrantes de la comunidad de rodeo que viven cerca de la laguna de Pozuelo, en el norte de la provincia de Jujuy, recibieron informes que dejan en evidencia graves problemas en el acceso al agua provocado por las empresas mineras que se ubican en la zona. En este marco exigieron la prórroga de la ley 26.160 que declara la emergencia territorial indígena y piden que se legisle en materia de propiedad comunitaria para defender los territorios indígenas. Bueno, como decíamos, el día de mañana van a estar arribando acá a San Salvador de Jujuy, ¿no? Y justamente cuando hablábamos del operativo policial que mañana calculamos que va a ser bastante fuerte, estamos hablando de esta noticia que han pronunciado nuestros hermanos que están intentando deslegitimar la marcha justamente porque en algunas localidades, ayer comentaban aparte de Volcán, la policía estuvo fotografiando y filmando a los niños. Es una situación bastante preocupante porque sabemos que hay una nueva constitución que se va a poner en marcha y justamente estas estrategias, ¿no?, de por ahí victimizar a aquellos que están marchando pacíficamente porque no hay ninguna interferencia en la circulación de vehículos, nada, es una marcha totalmente pacífica. Es más, o sea, la didáctica de la marcha es caminar en los puntos estratégicos. Después, bueno, obviamente los hermanos se movilizan de otra manera, digamos en vehículos o en colectivos, pero bueno, es una marcha totalmente pacífica. Así que mañana, bueno, como decíamos, vamos a estar haciendo la cobertura justamente de la llegada de nuestros hermanos a la capital en esta 7ª caminata por el agua y por la vida, el Capacñam 2022. Bueno, vamos a hablar de una noticia también que ha impactado, que ha llegado nuevamente a los medios nacionales. Jujuy nuevamente vuelve a hacer noticia y no de buena manera, ¿no? Estamos hablando justamente de la pareja fallecida en una localidad, en Humahuaca, sí, en un hostel ahí en Humahuaca. Y han habido diferentes versiones sobre la situación que vienen atravesando los familiares. Hemos visto en los canales de aire nacionales la preocupación de los familiares de ambas parejas, ¿no? Y ellos argumentan que desde la provincia y también desde allá desde Buenos Aires no han recibido ninguna ayuda, ni siquiera los han llamado, ¿no? Y bueno, y acá en la provincia varios portales y sobre todo los medios masivos están informando que el acompañamiento del gobierno de la provincia es total hasta hacia las familias, ¿no? Sí, bueno, esta tragedia sucedió en Humahuaca, como vos decías, encontraron una pareja de turistas. Bueno, ellos fallecieron a raíz de intoxicación por monóxido de carbono. Y bueno, ahora salieron varias denuncias por el tema de que el hostel no estaba habilitado, como vos lo decías. Y bueno, ahora salió una controversia por ese tema, ¿no? Por qué es lo que pasó y quién regula esto, ¿no? O cómo se trabaja, digamos, en este caso, ¿no? Con los hostels y los lugares donde vienen los turistas a la provincia, ¿no? Así es, Sofía Robledo, de 27 años, y Eduardo Rojas, de 28 años, habían llegado a la provincia para pasar un fin de semana turístico y justamente la última comunicación que tuvieron, o por lo menos el último mensaje, fue el día miércoles en las serranías del Hornocal, 48 horas después de que hallaron muertos, se lo encontraron sin vida en el hostel de Humahuaca, y el traslado, ¿sí?, hacia Buenos Aires de los cuerpos es de 350 pesos por cada uno, digamos. Es una cifra bastante alta y justamente
en el contexto, como decía Noé, donde el hotel sigue funcionando, lo único que se ha dejado de funcionar, o por lo menos está con custodia policial, es la habitación donde estaban estos chicos, donde habían fallecido, pero el hotel está en un marco de ilegalidad porque no tiene el permiso, no tiene la habilitación y bueno, los familiares están bastante preocupados. Aparentemente desde el gobierno de la provincia la única ayuda que están teniendo es el alojamiento de los familiares que llegaron de Buenos Aires para seguir el caso, pero después algún gesto en lo económico, decimos, para el traslado de los cuerpos, no se sabe nada hasta el momento, y obviamente esto vuelve a tener en los portales nacionales a Jujuy, ¿no? Como justamente en un fin de semana donde apuntábamos al incremento, ¿no?, turístico y a la llegada de los hermanos turistas. Pero bueno, ha sucedido esto en la localidad de Humahuaca, así que bueno, espero que esto pase, se solucione de mejor manera y bueno, la familia esté en la mejor manera atendida por estos gobiernos, ¿no? Continuamos con más información, Noé. Vamos a seguir con información local. El tema del transporte, que también nos tiene todo el tiempo ahí pendientes por un paro de transporte que se estaría efectivizando para el día miércoles y jueves, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, a partir de la audiencia que van a tener, ya se van a saber a ciencia cierta si se efectiviza el paro de transporte de corta y media distancia para la provincia de Jujuy, y bueno, hay varias provincias también en la misma situación, ¿no? Bien, estamos hablando, como decía mi hermana, un paro de colectivos que arrancaría el día de mañana y el jueves, y es por un conflicto entre el gobierno y las provincias, el gobierno nacional y las provincias, respecto de que la jurisdicción debe hacerse cargo del último aumento de sueldo para los conductores. La Unión Tranvías Automotor, la UTA, sí anunció ayer un paro total de colectivos por 48 horas para el próximo miércoles y jueves, el cual afectará a todo el país excepto área metropolitana allá en Buenos Aires. De acuerdo con lo que informó el sindicato, luego de finalizar la conciliación obligatoria que habían sido dictadas días atrás, se decidió avanzar nuevamente con una medida de fuerza, así lo afirmó el gremio a través de un comunicado en el que cuestionaron la falta de respuestas por parte de autoridades ante el conflicto. Este conflicto se inició por falta del pago de 8 millones de pesos que afecta el último acuerdo salarial. Bueno, sí, como decíamos, la audiencia se va a estar realizando en el día de, no sé si ya habrán iniciado la audiencia, pero el día de hoy, en la mañana, con la Federación Argentina de Transportadores de Automotores de Pasajeros, FATAP, en donde se determinará si se define el paro que iniciaría mañana a partir de las 12 de esta noche, a partir de las 12 de la noche, y sería el miércoles, y el jueves a las 12 de la noche ya estarían levantando esta medida. Así que bueno, hoy estar atento a los canales, también vamos a estar viendo de qué manera se desarrolla esta reunión, ¿no?, que tienen, o por lo menos la última instancia que tiene el sindicato de la UTA con el gobierno provincial, aparentemente en un teje-maneje de que se desentienden de estos 8 millones que le deben en cuestión salarial a los empleados del transporte público. Bueno, vamos a pasar justamente... ¿Sí? ¿Quiere agregar algo, no? ¿Está bien? Hoy amanecieron con un poquito la garganta tomada los chicos. Bueno, vamos a pasar a una... Más que noticia, es un recordatorio, ¿sí?, justamente de algo que trae una mancha negra para aquellos
que son simpatizantes o son militantes del gobierno peronista, y estamos hablando del pueblo de Pílaga, ¿no? Justamente de ese gran genocidio, ¿no?, que ha sufrido justamente en la época de este presidente, donde la verdad se hablan muchas cosas buenas, pero las cosas malas por ahí no se las tiene en cuenta. Estamos hablando del pueblo de Pílaga, sí, memoria y presente de un genocidio. En octubre de 1947, durante el primer periodo de Juan Domingo Perón, la Gendarmería Nacional abrió fuego sobre las comunidades indígenas en Formosa. Cientos de pílagas asesinados, violaciones de mujeres, muertes de ancianos y niños. La matanza fue invisibilizada durante años, pero el pueblo de Pílaga nunca olvidó ni perdonó. Así que bueno, ahí estamos en este contexto, ¿no? Una de las masacres más grandes que tuvo, ¿no? Así es, como vos decías, en 1947 varias familias vivían en el paraje de La Bomba, cerca del pueblo de Las Lomitas, y bueno, fue una masacre que realizó el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional en aquellos tiempos, bueno, sobre el territorio Pílaga, ¿no? Como vos bien lo decías anteriormente, bueno, esta matanza conocida como la matanza de Pílaga, ¿no? Ahí estamos justito con el tema de la garganta, entendemos la situación. Sí, la verdad que estoy, pero bueno, acá estamos. Bueno, la matanza de Pílaga, conocida como la masacre del Rincón Bomba, como bueno, acá el informe, sucedió en periodo en que de protección y justicia social eran ideales fundamentales y circulaban con fuerza a través de las propagandas políticas, ¿no? Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando había llegado a la presidencia, y los Pílagas eran sobrevivientes del proceso de ocupación. Bien, ahí teníamos un recordatorio, un efeméride de lo que fue esta masacre, la masacre más grande que se ha conocido también en un periodo de democracia, en un periodo donde, bueno, simpatizantes por ahí, militantes del peronismo no hacen alusión, ¿no?, a lo que fue esto. Vamos a seguir en la línea de las efemérides, y justamente anteayer recordábamos el fallecimiento, ¿no?, de uno de los hombres tan recordados en la historia mundial, si se puede decir, argentino él, sí, estamos hablando del último día del asesinato en Bolivia de Ernesto Che Guevara, sí, luego de haber sido capturado el día anterior en la quebrada de Yuro, herido y con su arma inutilizada, Ernesto Guevara fue trasladado hasta el pueblo de La Higuera y asesinado mediante una ráfaga de ametralladora justamente en 1977 por el señor Mario Terán, sí, que fue el que asesinó, el que dio los disparos, los últimos disparos, y vio los últimos minutos de vida de este personaje, ¿no?, tan alusive para Latinoamérica, para los pueblos y sobre todo para la lucha campesina, ¿no?, acompañando ahí siempre al pueblo cubano. Así que bueno, hay un nuevo aniversario de lo que fue la muerte de Ernesto Che Guevara. Sí, bueno, como vos decías, en La Habana se estuvieron realizando distintas actividades en Cuba. Este sábado, al cumplirse 55 años de la muerte del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, argentino-cubano, ¿no? Bueno, que se estuvieron realizando distintas actividades y conmemorando la vida, ¿no?, del Che. Bueno, ¿le parece si hacemos un breve receso en este primer momento, en esta primera etapa de Ñucanchi Cancunapa? Vamos a escuchar algo de música mientras son 44 minutos de las 10 de la mañana. Volvemos por Radio Chasqui Jujuy. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy,
la primera radio india de la provincia. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos. Son las 10:46. Temperatura 12 grados. Humedad 36%. El incienso, cruda macho al sol, un yerbeadito a mí para el corazón. Hay alcohol, incienso, cruda macho al sol, un yerbeadito a mí para el corazón. Oh, 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 Saumadita tu boca todita quedó. Saumadita tu boca todita quedó. La ofrenda ya está lista como lo estoy yo. La ofrenda ya está lista como lo estoy yo. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Saumadita tu boca todita quedó. La ofrenda ya está lista, como lo estoy yo. Saumadita tu boca todita quedó. Saumadita tu boca todita quedó. La ofrenda ya está lista como lo estoy yo. La ofrenda ya está lista como lo estoy yo.
Bueno, volvemos nuevamente al aire, estamos ahí 50 minutos de las 11 de la mañana, seguimos arrancando en esta segunda etapa de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Este martes 11 de octubre, un día muy particular justamente para los pueblos y naciones indígenas en este Abya Yala, y justamente algo que hace referencia cuando hablamos en esta cruza de sentimientos, estamos hablando al 11 de octubre de 1492, último día de libertad de los pueblos originarios en el Abya Yala. El 11 de octubre se recuerda como el último día de la libertad para los pueblos indígenas del Abya Yala, ya que desde el 12 de octubre de 1492 comienza el mayor genocidio, imposición cultural y saqueo para los pueblos que habitan el Abya Yala. A fines del siglo XV, un navegante y su tripulación llegaron a un nuevo continente al cual denominaron posteriormente América, pero lo que estos encontraron fue un lugar poblado por numerosos pueblos que desarrollaban su vida cultural acorde a sus propias cosmovisiones. Con este acontecimiento comienza el mayor genocidio de los pueblos con la ambición de proveerse de las riquezas para desarrollar un sistema económico mundial que priorizaba el oro y la plata. A través del desarrollo de la historia se produjo en los territorios del Abya Yala un programa de aniquilamiento de los pueblos, de imposición de una religión, de imposición de formas de trabajo esclavizantes, saqueos de las riquezas que serían la base del crecimiento del continente europeo. El 11 de octubre de 1492 fue el último día de libertad para los pueblos indígenas. El 12 comenzó la invasión y el 13 comienza la resistencia de los pueblos que hasta el día de hoy, ya transcurriendo 530 años, aún continúan luchando contra la invisibilización de sus derechos, luchando por una recuperación de la identidad, los territorios y la cultura de los pueblos indígenas. 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos indígenas. Día tan importante para nosotros, para los pueblos originarios del Abya Yala, día que vamos a estar toda la vida conmemorando y recordando el último día de libertad de los pueblos del Abya Yala. En Rosario, la Municipalidad de Rosario convoca a conmemorar el día 11 de octubre y para eso están convocando a todos al izamiento de la huipala que van a estar realizando en el mástil escolta del monumento a la bandera. Tras el izado de la bandera nacional será esto inició esta mañana a partir de las 8 de la mañana. Tiene previsto una jornada, una serie de actividades para el día de hoy, recordando el último día de libertad, ¿no? Justamente está planteado con una jornada de reflexión y capacitaciones en artesanías y cocina originaria, organizada conjuntamente desde la Dirección de Pueblos Originarios con el Museo de la Ciudad, quienes proponen una tarde de intercambios, debates y diálogos en la sede del museo, ubicada allá en la ciudad de Santa Fe. Y justamente hacemos referencia a esta actividad que se desarrolla en esta provincia hermana, ya que la provincia de Jujuy, jactada y utilizando los símbolos ancestrales, las ceremonias ancestrales, no ha realizado ni siquiera un posteo en las redes sociales oficiales del gobierno y de los funcionarios en sí acerca de este día tan importante para nuestros pueblos y naciones. 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos indígenas. Así que ahí vamos a tratar de ver si podemos conseguir algunas imágenes o ver cómo viene desarrollándose la actividad allá en lo que es en la provincia de Santa Fe, ¿no?
Bueno, continuamos con información, vamos a seguir con información nacional. Así es. Estamos hablando de lo que ha sucedido este fin de semana maratónico, mientras algunos salían de vacaciones, nos damos con una noticia de cambios en el Gabinete Nacional, ¿no? Bueno, este fin de semana estuvieron algunos 3 nuevos ministras de Trabajo, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social y Ayelén Macina en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Son nuevos nombres que tiene el gabinete de Alberto Fernández. Bueno, vamos reemplazando, ¿no?, a lo que era Claudio Moroni, ¿sí?, Juan Zabaleta y Elizabeth Gómez Alcorta, que renunciaron justamente. Obviamente se destacó a la posición de estas 3 mujeres destinadas, ¿sí?, a tomar los ministerios estos, que la verdad están en una problemática. El Ministerio de la Mujer, con la problemática del pueblo mapuche, con la hermana y las hermanas detenidas allá en la Ciudad de Buenos Aires, trasladadas a Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo, con una problemática que viene desde un acampe casi de una semana, y todavía no hay una negociación justamente con los sectores sociales. Y después el tema del Ministerio de Trabajo, también con diferentes posturas, diferentes cuestiones en el nivel, y estamos involucrados como provincia. Justamente el sindicato del CEDEMS ha sido uno, a través de sus diferentes referentes, de algunas listas en oposición a Juan Montero, que han buscado referencia nacional. Y bueno, hoy tienen nuevos apellidos, ¿no? Bueno, sí, en 72 horas renunciaron 3 ministros, ¿no? De este gobierno, de 21 ministros de Alberto Fernández que tenía en el 2019, solo quedan 6 en el Gabinete Nacional. Son algunos datos, ¿no?, que también reflejan más lo que está pasando en el país, ¿no? Todo lleva a las renuncias, a nuevos nombres, a cambios de nombre y nuevos ministros. Cada nada, ¿no? Tenemos cambios de ministros. Bueno, ahora estas mujeres que estarán en distintos ministerios que fueron designados por el jefe de Estado para su equipo, para que continúen en esta gestión, ¿no? Bueno, y justamente haciendo referencia a lo que fue el comunicado de Alberto Fernández, él dijo que convocó a 3 mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y con amplia trayectoria en sus temas de referencia, a formar parte de un gabinete con el fin de profundizar la amplitud de las miradas y la eficiencia en la gestión. Y vos sabés que estamos, por más de buscar y googlear referencias de estas 3 mujeres que hoy asumen este gabinete nacional, están los comentarios, ¿no? Y por ahí también uno tiene un poquito de memoria y hace referencia a que por lo menos 2 de los apellidos estos que asumen hoy estos ministerios nacionales están muy ligadas al peronismo, y al peronismo oscuro, al peronismo de los 90, sobre todo a lo que es y lo que ha sido el menemismo, ¿no?, acá en la Argentina. Algunos lo han tomado de una mala manera, si se puede decir, y están preocupados de cuál sería el camino, o por lo menos el rumbo que tomarían estos ministerios con respecto a los sectores sociales y, en nuestro caso, a las comunidades indígenas, de cuáles serían las disposiciones que llegarían a tomar. Y nuevamente se pone en duda un diciembre tranquilo, un diciembre que por lo menos veníamos diciendo o prediciendo lo que iba a ser
bastante ajustado, con movilizaciones nuevamente y con el sector popular y comunidades indígenas acá en la provincia nuevamente en las calles, ¿no, Noé? Bueno, sí, la situación económica creo que está por, ya no da para más, las subas de los aumentos de precios continúan, el tema del transporte, que es todo lo que usan todos para trasladarse, también esa es otra suba que se va a estar realizando. Bueno, sí, creo que la situación para este fin de año va a estar complicada. Bueno, si no ponen el pie en el freno este gobierno, creo que la gente se va a hacer escuchar, ¿no? Así es. Bueno, ahí teníamos, obviamente, como lo decía Noé, justamente, y todavía falta una suba más de boleto que se realizaría en el mes de noviembre. Esto ya está consensuado a través del Consejo Deliberante de la provincia. Así que bueno, agarrarse los bolsillos, se viene un fin de año bastante pesadito. Y justamente hablando, pasamos a otro tema, ¿no? Vamos a hablar lo que veníamos detallando, ¿no? Semanas anteriores, de lo que es la problemática del pueblo mapuche y justamente de las últimas noticias de nuestras hermanas que fueron llevadas, ¿no? Trasladadas a Buenos Aires. Y justamente en ese contexto vamos a hablar, ¿no? Sí, hermanas mapuches que están detenidas, que denuncian vulneración de derechos básicos y huelga de hambre, son presas políticas mapuches del Estado argentino, que están, bueno, que fueron trasladadas y bueno, que se encuentran en huelga de hambre desde su detención, ¿no? Justamente estamos hablando de las hermanas Andrea Despo Cuñaqueo, Florencia Melo y Débora Vera. Arribaron a Bariloche y van a quedar alojadas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿sí? En el aeropuerto, luego de que la entrevista con los abogados denunciaron la vulneración de los derechos básicos y que se encuentran en una huelga de hambre seca, ¿no? Y esta huelga la van a realizar por 4 días. Después de lo que fue el gran operativo en Mascardi, donde llegaron diferentes diferentes fuerzas de seguridad, lo que fue la Policía Provincial, lo que fue Gendarmería Nacional y lo que fue el enfrentamiento, no sé si un enfrentamiento se podía decir, lo que fue una toma de decisión por parte de las fuerzas contra el pueblo que estaba obviamente reclamando las cuestiones de las tierras allá, ¿no? Bueno, en ese momento fueron 7 las mujeres detenidas y bueno, algunas recibieron prisión domiciliaria por su condición de madres, mientras otras hermanas siguen detenidas y con huelga de hambre. Bueno, junto a ellas se encuentran algunos hermanos también detenidos y bueno, preocupa el estado de salud de estas hermanas que van a continuar, ¿no?, con esta huelga. Así es, vamos a tener el seguimiento de esta noticia justamente porque están en una huelga líquida, si se puede decir, solamente con la ingesta de líquidos. Así que vamos a seguir esta noticia. Vamos a pasar a otra noticia. Justamente este fin de semana se realizó el encuentro de mujeres número 35 en la provincia de San Luis, ¿no? Y justamente en un momento donde se realizaba un balance, donde se realizaban las diferentes posturas de los diferentes sectores de mujeres. Y recibían esta noticia, la verdad que muchas consternadas, sorprendidas, lo que era de vuelta a casa, de vuelta a las provincias donde partieron y justamente se daban con esta renuncia de la ministra del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y estamos hablando del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Los territorios que se
enlistaron para someterse a lo que fue el encuentro en la provincia de San Luis. Y bueno, vamos a tener justamente en algún momento un balance de lo que fue esto. Todavía las hermanas no han subido, no han posteado nada, pero la noticia es que ya sabemos el lugar donde va a ser el próximo encuentro, y es en Bariloche. Así es, y en este último encuentro estuvieron presentes 130.000 personas en el encuentro plurinacional en San Luis, ¿no? Y en la próxima se van a Bariloche las chicas. Se van a Bariloche. Justamente en lo que nos pudimos charlar un poquito fue el contexto, solamente inicialmente lo que fue el balance de lo que pasó en Villa Mascardi fue la iniciativa para elegir un nuevo punto de encuentro de este sector que viene luchando por los derechos, y justamente se decidió en la provincia de Río Negro, en Bariloche, justamente ahí donde se profundiza cada día más y se agudiza cada día más y se nota la brecha, ¿no?, entre lo que es un gobierno nacional, el gobierno provincial, y lo que es la lucha incansable por la tierra y los territorios del pueblo mapuche. Así que próximo encuentro las reúne, las convoca a ellas, a ellos allá en Río Negro, en Bariloche. Somos plurinacionales porque queremos habitar este territorio, somos indígenas, originarias, marrones, negras, migrantes, somos mujeres que necesitamos ser nombradas porque seguimos siendo asesinadas, la visibilización nos pone en riesgo, somos lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias, que siempre participamos en los encuentros pero nunca fuimos nombrades. Cambiar el nombre a nuestro querido encuentro no es un capricho de esta comisión, es escuchar, empatizar, visibilizar, darle existencia a tantas y tantas compañeras que no encajan en la categoría de mujeres y tampoco se sienten nombradas al hablar de nación. Bueno, esto es algo que se lee en el sitio web de la organización de este encuentro plurinacional. Bien, ahí pasando a otra noticia, no una noticia, justamente haciendo referencia a lo que es el incremento en los combustibles. Hace 2 semanas, obviamente, teníamos la repercusión de lo que ha sido el incremento en algunos productos de la canasta básica, y vamos a leer un poquito, ¿no?, de lo que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, justamente, que nos ha compartido lo que ha sido el incremento de algunos productos de la canasta básica. Estamos hablando en la rama de lo que es verduras. Vamos a hacer una comparación, ¿sí?, justamente de uno de los productos que es muy utilizado, el tomate, ¿sí?, justamente en agosto del 2022, 80 pesos. Septiembre del 2022, 120 pesos, un aumento del 50%. La papa, agosto del 2022, 100 pesos, y en septiembre 140 pesos. Un aumento del 40%. La cebolla, 225 en agosto, en septiembre 240 pesos. Un aumento del casi 7%. Y bueno, ahí para comparar algunas cositas que ahí nos están compartiendo, vamos a ver lo que es en algunos productos también de la canasta. Estamos hablando del arroz. En el agosto de este año, 140 pesos el kilo, septiembre 160 pesos. El azúcar, 220 pesos, y acá figura como 240 pesos. Yo la verdad que salgo a comprar, hago caminata en la feria los fines de semana, y acá dice 240 pesos. No he podido encontrar un azúcar
que esté 240 pesos, arriba de los 280, 290 y más todavía. Los fideos, los guisantes por kilogramo en agosto 130 pesos y en el mes de septiembre 150 pesos. Así que bueno, ahí teníamos algunos productos. Después vamos a hablar un poquito de lo que es las carnes, algo que se utiliza siempre, carne picada. En agosto del 2022, 1.100 pesos. Septiembre, 1.145 pesos. Un aumento del 4,9%. El espinazo, 650 pesos en agosto, 700 pesos en septiembre. La nalga, 1.440 pesos en septiembre, 1.500 pesos. Terrible, ¿no? Y eso septiembre, no estamos hablando de octubre todavía, ¿no? Bueno, sí, la suba de precios es constante en el país. Ya no hemos acostumbrado a esta inflación, ¿no? Que nos tiene cada vez alcanza para menos la plata en este país, ¿no? Terrible, porque un país tan rico en suelo y tan que no pueda sostener sus precios, bueno, eso también es una política de gobierno, ¿no? Así es, estamos llegando ya a los últimos minutos y justamente nos vamos a ir con noticias lindas, con noticias buenas. 11 minutos de las 11 de la mañana, últimos minutos de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy 88.7, hoy compartiendo y saliendo en vivo en Facebook y lo que es en YouTube. Y obviamente también en el streaming de audio lo pueden googlear, es Seno Radio Chasqui Jujuy 88.7. Y estamos hablando de una presentación, de un evento que se viene el fin de semana, ¿no, Noé? Copla Trap es un evento que se va a estar realizando el sábado en la Plaza de los Inmigrantes, acá en San Salvador de Jujuy, a partir de las 16 horas. Bien. Cuénteme de qué es este Copla Trap. La verdad yo estuve leyendo y interesante la propuesta, ¿no? Sí, es un encuentro que aporta a manera viva el canto de copla, de caja y copla a través de la integración con el trap, valorando el espacio comunitario y el canto colectivo. Suena interesante, ¿no? Sí. La actividad. Estaban también invitando a artesanos que quieran acercarse a poner, previo al Día de la Madre, poner a vender artesanías. Pueden vender artesanías. Será un encuentro realizado. Esto está un evento que está pactado. Tira capaz que salga. Sí. No, justamente la verdad es bastante interesante la propuesta porque involucra, ¿no?, dos diferentes géneros musicales, ¿no? Como es el trap, un trap que viene acaparando los escenarios no solamente de la provincia, sino a nivel nacional, con referentes sobre todo jóvenes, y lo que es la copla, ¿no?, a través de la caja, con el instrumento ese tan ancestral y tan importante para nosotros. Y está con compartimos algunos de los que van a estar en este Copla Trap, ¿sí? Las copleras jujeñas Warmitaki, ¿sí?, por una parte. Después va a estar Dr. Energy, ¿sí?, el íntegro. El Loco Franco, ¿sí?, un artista que viene bastante bien en los escenarios de la provincia. Lutali, ¿sí?, una compañera también bastante ahí acaparante en los escenarios. Así que bueno, invitadísimos este sábado 15 de octubre en Plaza Los Inmigrantes a partir de las 15 horas. Todos acompañar y a ver esto que la verdad que nos hace bien, juntar generaciones así, ¿no?, dos diferentes generaciones en un evento que por ahí puede ser un antes y un después, ¿no? Ahí está con la garganta terrible nuestra hermana Noé. Bueno, llegamos al final, ya últimos minutitos. Agradecemos la compañía, agradecemos haber estado
ahí informando y siendo parte de la mañana en este Ñucanchis Cancunapa de nosotros para ustedes. Presento lo que hoy hicieron posible que salga la emisión de este martes 11, último día de libertad de los pueblos y naciones indígenas. En la musicalización el señor Gustavo Ballesteros, en la conducción la hermana Noelia Alarcón y quien les habla, Alejandro Mendoza. Nos estamos despidiendo hasta el próximo Ñucanchis Cancunapa. Nos despedimos, Noé. Tincunacama. Tincunacama, hermanos. Hasta la próxima.
camino que recorrer. Caminando por la ruta con mi perro y mi guitarra y él. Soy una buena compañía, creo que estaré bien. Mi guitarra está re loca y mi perro tiene mucha sed. Ellos deben enojarse porque yo me equivoqué.